Buenas noches, espero que estemos en vivo. Sé que por alguna razón no funcionó bien el audio, pero lo dejamos para otra oportunidad. Bienvenidos una vez más al Centro de Pensamiento y Caminar Cristiano. Hoy estamos iniciando una serie sobre lo que conocemos nosotros como el Padre Nuestro. Entonces quiero que por favor nos ubiquemos en el libro de Mateo, en sus Biblias. Si quieren, por favor, todos ubicarse ahí y vayan en el libro de Mateo al capítulo 6. El Evangelio según Mateo, capítulo 6. Y vayan al versículo 9, por favor. Mateo 6, versículo 9, y vamos a leer hasta el versículo 15. Dice el versículo 9, vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, para siempre jamás. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Amén. Voy a pedirles que en un momento, por favor, oren por mí, ahí donde están, por un momentito, y luego yo voy a concluir y luego continuamos. Entonces, por favor, oren pues por todo este tiempo, que el Señor nos ayude. Danos tu palabra, Señor. Es nuestra petición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, gracias, hermanos. Entonces, Mateo capítulo 6, del 9 al 15, encontramos lo que todos conocemos como el Padre Nuestro, o la oración modelo, o muchos otros nombres que le han dado a esta porción de las Escrituras. En primer lugar, miremos el contexto. Número 1, el contexto. Necesitamos entender el contexto de estos versículos que acabamos de leer. Encontramos esta enseñanza de Cristo dentro de lo que se llama o se conoce como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte ha sido considerado como el más extenso y el más importante de todos los discursos del Señor Jesús registrados en los Evangelios. Y el Sermón del Monte lo encontramos en 3 capítulos de este Evangelio. Capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 es lo que se conoce como el Sermón del Monte. En alguna oportunidad con mi familia preciosa allá en el área de Tampa, estudiamos todo ese sermón y lo llamamos en esa ocasión el corazón del rey en palabras. Porque esa es lo que, para mí esa es una muy buena descripción del Sermón del Monte. Es el corazón de este rey puesto en palabras. Pero también ese Sermón del Monte es absolutamente revolucionario. Lo fue en ese tiempo, absolutamente revolucionario, pero también lo es hasta el día de hoy. ¿A qué nos referimos con que fue absolutamente revolucionario? Con que el Sermón del Monte y todo lo que estaban escuchando este grupo de personas, esta multitud, no era lo que normalmente escuchaban. Y muchas de las cosas que escuchaban iban en contra inclusive de sus prácticas, de su cultura, de su entendimiento de la religión del Antiguo Testamento. Un teólogo llamado Edward Sri lo pone de la siguiente manera, y quería leer solo algunas partes de su apreciación del Sermón del Monte. Abro comillas. Algo que no siempre se nota del Sermón del Monte es cuán explosivo fue su mensaje y cómo las palabras de Cristo sacudieron el mundo de los que lo escuchaban ese día en esa colina de Galilea. Ama a tus enemigos, felices los misericordiosos, y pon la otra mejilla. Son algunos ejemplos de lo que era más que un simple estándar de ética. Aunque es cierto que las enseñanzas de Cristo en el Sermón del Monte tienen grandes implicaciones morales para los cristianos de todas las épocas, debemos ver
cómo Jesús estaba dando un reto específico a la gente de su tiempo. Jesús estaba ofreciendo una nueva visión de lo que significaba ser el pueblo de Dios. Cierro comillas. Entonces, este sermón del monte, este discurso, el más importante y extenso de Cristo registrado en los evangelios, era absolutamente revolucionario, contracultural. Y en ese contexto del sermón del monte encontramos nosotros esto que nosotros llamamos o que conocemos como el Padre Nuestro. Otra cosa importante acerca del contexto es que encontramos estas enseñanzas de Cristo sobre la oración, como las conocemos nosotros, en el contexto de hacer cosas para Dios, pero con motivaciones equivocadas. Y en ese contexto nos da claras instrucciones de lo que no es la oración. Ahora, en el contexto de las cosas que podemos llegar a hacer con motivaciones equivocadas, no solamente estaba hablando de la oración, estaba hablando del dar al necesitado, estaba hablando del ayuno y estaba hablando de la oración. Y en esas claras instrucciones de lo que no es, en este caso específico, la oración, encontramos tres cosas fundamentales. La primera, no es para ser visto por otros. Y si miran ahí en el capítulo 6, miren en el capítulo 6 el versículo 1. Él iniciando esta porción, iniciando esta enseñanza de esas cosas que podemos llegar a hacer con motivaciones equivocadas, dice, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. No hagan estas cosas para ser vistos por otros. No hagan estas cosas para mostrar a los demás cuán espirituales son ustedes o cuánto practican una de estas disciplinas. No lo hagan, esas son motivaciones equivocadas y si ustedes lo hacen con esas motivaciones, ya tienen su recompensa, no van a recibir recompensa del Padre que está en los cielos. Y entonces escuchamos nosotros, es tan familiar escuchar tanta gente cristiana halagarse o enorgullecerse de cuánto oran o preguntándole a los demás, ¿cuánto oras tú? Porque yo quiero decirte cuánto oro yo, cuántas horas oro a la semana o al día o qué tan temprano o tantas cosas en las que podemos llegar a encontrar las motivaciones que el Señor Jesús nos dice aquí no deben estar. Entonces no es para ser vistos por otros, no es para que otros vean cuán espirituales nosotros somos. La segunda instrucción de lo que no es la oración, no son vanas repeticiones. Capítulo 6, versículo 7. Capítulo 6, versículo 7. Estamos en Mateo 6, para los que recién llegan, Mateo 6, versículo 7. Al orar, dice Jesús, no uséis repeticiones sin sentido, dice esta versión de las Américas, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. No depende de la palabrería, no depende de ninguna expresión externa específica. No pretendan que ustedes van a ser escuchados porque hablan mucho, porque hacen largas oraciones, les dijo él a los fariseos en Mateo 23, 14, no lo busquen, pero hablándole a los fariseos les dijo, ustedes devoran las casas de las viudas y en excusa usan largas oraciones o hacen largas oraciones. Entonces no son vanas repeticiones. Cuando hablamos de vanas repeticiones, Él está diciéndonos acá, respecto a esto que les voy a decir, no usen vanas repeticiones. Entonces, si nosotros creemos que ese llamado Padre Nuestro nos fue dado para repetirlo, sería una tremenda contradicción en su enseñanza. O sea, no usen vanas repeticiones, pero aquí les doy esta para que la repitan. Entonces no son vanas repeticiones, ni tampoco seremos escuchados por cuántas palabras usemos o cuán elocuentemente oremos o si gritamos o si alzamos nuestra voz o si usamos cierto tipo de frases u oraciones. No hay ninguna expresión externa que nosotros llamemos oración por la cual nosotros vamos a ser escuchados. Oh, hermanos, que usted no ora con pasión, no ora con el suficiente volumen, no grita suficiente,
no es elocuente al orar, lo que sea que podamos decir. En estas claras instrucciones de lo que no es, encontramos esa. No debemos hacerlo para ser vistos por otros. En segundo lugar, no se trata de vanas repeticiones, repetir cosas sin sentido. Y no seremos escuchados por expresiones externas o por la forma en que nosotros hacemos lo que nosotros llamamos la oración. Él claramente nos está diciendo, nada de esto tiene que ver con el verdadero sentido de la oración. Entonces, en segundo lugar, ya vimos el contexto. En segundo lugar, ¿qué es la oración? Encontramos esta porción de las Escrituras aquí en Mateo, pero también la encontramos, esto que llamamos nosotros el Padre Nuestro o la oración modelo, lo encontramos en Lucas capítulo 11, no lo vamos a buscar ahora, ustedes lo pueden buscar después, pero en Lucas capítulo 11 encontramos otra vez esta oración del Padre Nuestro, y en Lucas se nos dice que vino como una respuesta a una petición de uno de sus discípulos, en Lucas 11:1. Uno de sus discípulos, después de que el Señor Jesús terminó de orar, le dijo, Maestro, enséñanos a orar. Enséñanos a hacer eso que tú haces. Enséñanos a tener esa relación que tú tienes con el Padre. Como dijimos en una ocasión anterior, orar no es simplemente hablar con Dios. Orar es interactuar con Él. Interactuar con Dios, que es muchísimo más amplio de que simplemente decimos que orar es hablar con Dios. Entonces vino como una respuesta a una petición de uno de sus discípulos. Y él les dijo, bien, ¿ustedes quieren hacer esto? ¿Ustedes quieren tener este estilo de vida? ¿Quieren aprender cómo orar? Yo les voy a decir cómo hacerlo. Cuando hablamos de oración, casi siempre nos referimos a tiempos que nosotros separamos para interactuar con Dios o para levantar nuestras peticiones. Y yo estoy de acuerdo porque yo mismo lo hago. Sin embargo, la oración es mucho más que eso. Mucho más, como lo vamos a ver en esta serie del Padre Nuestro. Es mucho más que simplemente separar algunos tiempos para levantar nuestras peticiones o para bendecir su nombre o para cantar o para leer las Escrituras. Si hablamos de la estructura de esto que acabamos de leer en Mateo capítulo 6, versículos 9 en adelante hasta el 15, encontramos en esta oración modelo, por llamarlo de alguna manera, 7 peticiones. 7 peticiones. De esas 7, 3 son acerca de Dios y 4 son acerca de nosotros. Las primeras 3 son acerca de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Ahí están las 3 que tienen que ver con Dios, que son acerca de Dios. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y luego vienen las 4 que tienen que ver con nosotros. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, nuestras deudas. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Ahí están las 4 que tienen que ver con nosotros, si hablamos de la estructura de esto que Él nos dio. En Mateo capítulo 6, de 9 al 15 que acabamos de leer, encontramos, y por favor escúchenme bien, encontramos instrucciones claras de cómo establecer una relación profunda con Dios. Instrucciones claras de cómo establecer una relación profunda con Dios. Y por eso yo he colocado como el título de nuestra reflexión hoy, el Padre Nuestro, la esencia de una relación profunda. La esencia de una relación profunda. Y por eso dijimos antes que es mucho más que simplemente separar algunos tiempos para orar, como decimos nosotros. La oración es mucho más que eso. Por eso Pablo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, él dice, oren sin parar, oren sin cesar. ¿Cómo hacemos para orar sin cesar, orar sin parar, si simplemente limitamos la oración a esos tiempos que separamos para estar levantando nuestras peticiones o exaltando el nombre de Dios? Tiene que estar pensando Pablo en algo mucho más que esos tiempos. En algo que es continuo, que es permanente, que es real. Oren sin cesar.
Manténganse en esa relación. Entonces la oración es la esencia de una relación profunda con Dios, que tenemos cada mañana, cada tarde, cada noche, cada amanecer, cada atardecer. Es una relación continua que Dios quiere que establezcamos con Él. Oración es la esencia de una relación profunda con Dios. Y aquí encontramos las instrucciones de cómo establecer esa relación, de cómo mantener esa relación, de cómo crecer en esa relación, de cómo profundizar en esta relación que Dios quiere tener con nosotros y que Él quiere que nosotros tengamos con Él. Entonces vamos a las instrucciones, porque si estás interesado como yo en profundizar cada día más esta relación con Dios, aquí están las instrucciones. Vamos a las instrucciones. Versículo 9. Vosotros pues orad de esta manera. Padre. Y ahí tenemos que parar. Padre. Lo que Él está diciéndonos es, Dios quiere ser su Padre. Y eso es lo primero que necesitan entender. Si ustedes quieren orar, si quieren establecer esta relación, si quieren profundizar en esa relación, si se quieren relacionar con Dios, lo primero que necesitan entender es que ahora Dios quiere ser su Padre. Dios quiere ser su papá y su mamá. Dice, un momentito, ¿cómo así que su papá y su mamá? Las características humanas de la maternidad y la paternidad, ambas vienen de Dios. Dios es Padre, Dios es Madre. Cuando vemos y experimentamos la maternidad y la paternidad en los humanos, eso viene de Dios. Esa es una huella de Dios en nosotros. El Padre o nosotros como padres mostramos algunas de esas características de Dios. Las madres muestran otras características de Dios y ambos mostramos aún otras características de Dios, pero ambas, tanto la maternidad como la paternidad en los humanos, vienen de nuestro Dios, vienen de Él. Él nos diseñó así. Él nos enseñó a ser padres y madres. Lo que Cristo nos está diciendo y les estaba diciendo ese día a la multitud que lo estaba escuchando es, Dios quiere ser su Padre. El Creador, sí, el Creador de todo el universo, el Todopoderoso. Ese Dios Todopoderoso, ese juez de toda la tierra. Todos esos nombres a través de los cuales ustedes lo han conocido, a través de todo el Antiguo Testamento. Ahora, Él quiere ser su Padre y es el énfasis de Cristo en todo el Sermón del Monte, no solo aquí en la oración. En todo el Sermón del Monte, tanto así que en 3 capítulos, Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, Cristo se refiere a Dios como el Padre 17 veces, 17 ocasiones. Y referenciando a Dios como Padre 17 veces en el Sermón del Monte, ya superó las veces que encontramos en todo el Antiguo Testamento una directa referencia de Dios como Padre. Sí las hay. En el Antiguo Testamento Él se presentó como Padre, sobre todo en lugares como Jeremías, Isaías. Él se presentó como Padre. Pero aún en los escritos rabínicos se encuentran referencias de Dios como Padre. Pero el entendimiento que tenían ellos que lo estaban escuchando ese día, los judíos, acerca de Dios como Padre, es que Dios era el Padre de Israel. Era el Padre de la nación. Pero era un Padre absolutamente sublime, majestuoso, inalcanzable. No era un Padre personal. Era el Padre de la nación. Pero era un Padre lejano, difícil de alcanzar. Es, y permítame colocarlo en estas palabras, como si le dijeran a cada uno de nosotros, sí, tú tienes un papá, lo que pasa es que vive muy lejos. Es padre de tantos que difícilmente, es imposible que tú vayas algún día a conocerlo o él vaya a reconocerte. Y en nuestro contexto diríamos, ¿para qué un papá así? Esa era la percepción que los que estaban escuchando ese día al Señor Jesús tenían de Dios como su Padre. Pero en 17 oportunidades en el Sermón del Monte,
Él les está diciendo la primera instrucción que encontramos acerca de la oración. ¿Ustedes quieren relacionarse con Dios? Esto es lo que Dios quiere. Dios quiere ser su Padre, pero un Padre cercano, real, presente, personal. Algo que nunca ellos habían percibido, habían escuchado. Dios quiere ser nuestro Padre. Y hoy es exactamente igual de real y de importante, de relevante la primera instrucción para nosotros. Hoy nosotros tenemos que recibir de los labios del Señor Jesús esta misma primera instrucción. Si nosotros queremos interactuar con el Dios del universo, este Dios del universo quiere ser tu Padre. El Padre vino a buscar a sus hijos. Miremos por un momento en Juan, el Evangelio de Juan. Antes de que leamos en Juan capítulo 14, mientras vas buscando, Jesús utilizó 17 veces la referencia de Dios como Padre en el Sermón del Monte, solo en esos 3 capítulos, pero luego en los primeros 3 evangelios, que son llamados los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, encontramos 64 referencias directas de Dios como Padre. 64. Pero es más extraordinaria cuando hablamos del Evangelio de Juan. 120 referencias de Dios como Padre en el solo Evangelio de Juan. Juan capítulo 14, y en Juan 14 vayan al versículo 8. Esto es muy interesante. Miren esto. Hablando de esta revelación de Dios como Padre en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en Cristo. Felipe le dice en el versículo 8, le dijo al Señor Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y en el versículo 9 Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Felipe, tanto tiempo contigo y no has podido verme como el Padre que soy. El Padre y yo uno somos, dijo Jesús. El Padre vino a buscar a sus hijos en Él, en Cristo. Y hoy es posible para nosotros tener la misma experiencia que tuvieron los discípulos con Jesús. ¿Cuál fue esa experiencia que tuvieron con ellos? Sí, yo sé que es en parte mi imaginación, pero estoy casi seguro que tuvo que haber pasado, que en alguna ocasión, 1 o 2 o más de ellos vieron en ese tiempo que estuvieron compartiendo con el Señor Jesús todo el tiempo, día y noche, 3 años, un poco más de 3 años. En alguna ocasión tuvo que ocurrir que 1 o 2 de ellos están ahí mirando al Señor Jesús dormir. Ahí está Él, dormido, cansado. ¿Por qué está cansado? Porque habían pasado la tarde recogiendo las redes y Él estaba ahí jalando las redes con los peces, compartiendo con ellos. Pero ahí está dormido. Y ellos mirándolo. A este hombre está durmiendo y pensando o diciéndose el uno al otro: Él es Dios. El que está ahí recostado, descansando, el que estuvo con nosotros esta tarde recogiendo las redes, es Dios, que creó el universo. Él es Dios. En otras palabras, los discípulos tuvieron la experiencia de dormir con Dios, de caminar con Dios, de llorar con Dios, de reírse con Dios, de pasar dificultades juntos, de tener tiempos alegres juntos. Y en ese proceso de dormir, reír, llorar, esforzarse, trabajar y pasar dificultades con Dios, ellos se enamoraron de este Padre sin igual. Se enamoraron de Él. Y los entiendo mucho más cuando llegamos al libro de los Hechos, cuando el Señor Jesús
ascendió al cielo y fue ocultado de sus ojos por una nube. Y ellos se quedaron ahí pasmados. Yo los entiendo. Los ángeles dijeron, ¿por qué están mirando así al cielo? ¿Cómo no están mirando así al cielo? Ellos pasaron el día a día con Dios. Esa experiencia, ese día a día, ese reír y llorar y pasar tiempos difíciles y esforzarse y pasar el día a día, eso es oración. Esa es esa relación de la que estamos hablando. Ese es ese Padre que vino por sus hijos. Y nosotros tenemos esa oportunidad hoy y cada día si estamos en Cristo. ¿Por qué un Padre? Porque la primera instrucción es Padre. Porque somos huérfanos. Porque somos huérfanos desde que fuimos expulsados del Edén. Ya no, yo no me acuerdo cuando, sí, no, yo tampoco. En Adán y en Eva, todos nosotros fuimos expulsados de la presencia de nuestro Padre. Somos huérfanos sin Él. Y como niños huérfanos, necesitamos nuestro Padre. Dios nos lo muestra en la naturaleza. Un bebé no puede sobrevivir sin sus padres. Sí, por supuesto, o alguien más que lo ayude. Pero sin ellos y sin nadie más, un bebé no puede sobrevivir. Dios está mostrándonos ahí la necesidad que tenemos de nuestro Padre. Fuimos creados para ser amados, protegidos, enseñados y educados por nuestros padres. Ese fue el diseño de Dios. Hasta el día de hoy está presente en cada una de las realidades humanas. Sin embargo, aunque Dios lo diseñó así, aunque lo vemos hoy así, en los bebés, tristemente, vivimos en un mundo en donde entre el año 2015 y el año 2019, si estoy hablando del año pasado, entre el 2015 y el 2019, las estadísticas muestran que cada año de esos hubo 73 millones de abortos en el mundo. 73 millones de bebés fueron asesinados en el mundo. Cada año, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Cada año 73 millones. Esa orfandad nuestra ha marcado nuestras vidas y la historia de la humanidad. Por eso uno de los peores crímenes que pueden cometer o podemos cometer los humanos es abandonar a nuestros hijos. Y ojo, para abandonarlos no es necesario dejar el hogar. La crisis del mundo está en no tener a Dios como nuestro Padre. Y como un reflejo de eso, la crisis del mundo está en tener malos padres y malas madres. Hay una historia muy conocida en el internet, en YouTube y en muchos programas a través de los años de un niño aquí en Colombia. Un niño que hoy en día, si no estoy mal, ya siendo adulto, es cantante. Y gracias a Dios completamente recuperado. Pero un niño de 6 años, cuyos padres estaban separados por alguna razón. Y luego la madrastra en una ciudad aquí en Colombia lo colocó en un bus, lo empacó en un bus y lo mandó a la ciudad de Bogotá. 6 años, porque no lo quería con ella. Le mintió a su padre y este niño llegó aquí a la ciudad, o allá a la ciudad de Bogotá, teniendo 6 años, deambuló por las calles hasta que fue a dar a una de las peores zonas de la ciudad y estuvo atrapado
2 años o un poco más consumido por la droga. Cuando yo escucho y leo sobre historias como esas, por supuesto que me da mucha tristeza, pero me da un enojo. La crisis del mundo está en el abandono de los niños. El teólogo Joseph Aloysius Ratzinger dijo lo siguiente, que es verdad. Dijo: la crisis de paternidad que estamos experimentando hoy es un aspecto básico de la crisis que amenaza toda la raza humana. Cuando la paternidad se percibe solo como un accidente biológico o el padre es visto como un tirano, algo en la estructura básica de la existencia del ser humano ha sido dañado. Es verdad. Me quito el sombrero ante los padres o madres que han levantado sus hijos solos, que levantan sus hijos solos, sea él o sea ella. En nuestro contexto latinoamericano, la gran mayoría mujeres, que tienen que levantar a sus hijos solos. Me quito el sombrero ante la valentía, la tenacidad de esos padres. Pero está demostrado que los hijos que crecen solo con uno de sus padres no tienen las mismas oportunidades en la vida y enfrentan mayores riesgos y mayores dificultades. Una de ellas, la pobreza, por ejemplo. Los niveles de pobreza son mucho más altos entre estos niños que crecieron con uno solo de sus padres, porque el otro los abandonó en la mayoría de los casos. También está demostrado que niños que crecen sin su padre están en riesgo mucho más grande de caer en abuso de alcohol, abuso de drogas, enfermedades mentales, suicidio, bajo rendimiento académico, embarazos no deseados y crimen. Y cuando se revisan las cifras y las estadísticas nos muestran de de los jóvenes que llegan a las cárceles, un buen número de ellos fueron niños abandonados, que crecieron sin uno de sus padres o sin sus dos padres. Y aplicando todo esto a nosotros, sin el conocimiento, sin el entendimiento y la experiencia de Dios como nuestro Padre, todavía somos huérfanos, extraviados y desprotegidos. Y por eso el Señor Jesús, en sus instrucciones de cómo establecer esta relación de padre e hijo, Él nos dice, la primera de ellas es: Dios quiere ser tu Padre. Esta oración, llamada oración del Padre Nuestro, o la oración modelo, ha sido repetida billones de veces en la historia. Esas billones de veces ha sido repetida por huérfanos. Así, y hoy en día todavía sigue siendo repetida por millones de huérfanos cuyo padre todavía no es Dios, incluyendo muchos llamados cristianos. En cuarto lugar, Dios es el Padre perfecto. Dios es el Padre perfecto. Nosotros, padres humanos, somos imperfectos, somos débiles, tenemos cualquier cantidad de falencias, de errores, de equivocaciones. Pero Dios es el Padre perfecto. Bueno, justo, misericordioso, dice Pablo en Corintios 1:3. Padre de misericordia lo llama. El Nuevo Testamento lo llama Padre de gloria, Padre de bondad. Este Padre Dios es bueno, justo, misericordioso y perfecto. Yo no sé cuál fue tu caso. Algunos de nosotros tuvimos buenos padres, otros tuvimos malos padres, otros ni siquiera lo tuvieron. At all. Pero una cosa es segura.
No importa cuál haya sido nuestro pasado respecto a nuestro Padre, Dios es el Padre que nunca tuviste. Dios es el Padre que nunca tuvimos. Dios es el Padre que puede darnos todo aquello que nos faltó. Dios es el Padre que puede llenar cada vacío, que puede sanar cada herida. Dios es el Padre que puede satisfacer el profundo deseo y necesidad con la que vinimos a este mundo. Dios es el Padre bueno y perfecto. Y una vez más, por eso el Señor Jesús, la primera instrucción que nos da respecto a esta oración, que dijimos que es la esencia de una relación profunda, es esa. Dios quiere ser su Padre. Es lo primero que necesitan entender, lo primero que necesitan conocer, lo primero que necesitan aceptar y desde ya comenzar a caminar en esa relación que nunca parará de crecer, nunca parará de profundizar con este Dios nuestro, que es nuestro Padre. Es tan diferente hablar a papá, como dice Romanos, Abba, Padre, papito, daddy. Es tan diferente a hablar y relacionarse con este Padre bueno que a tratar de intimar con un extraño. Si a un niño le dicen, ¿por qué no vas y le dices a ese señor que está pasando por el frente que lo amas y lo abrazas y lo besas y le cuentas tus cosas más íntimas? No, yo no conozco a ese señor. Concluyamos. Lo primero es que necesitamos ser despertados a la realidad de nuestra orfandad, la realidad de nuestra necesidad urgente por un Padre celestial. Por encima de cuál haya sido nuestro pasado con nuestro Padre. Repito, algunos tuvimos buenos padres, otros no tan buenos, otros padres malos y otros no tuvieron. Pero Dios es el Padre perfecto que nunca tuvimos. Necesitamos ser despertados por el Señor a esa realidad. Es una obra del Espíritu Santo. Ser despertados a la realidad de nuestra orfandad. Y en segundo lugar, a medida que crecemos en esta relación padre e hijo con Dios, aprendemos a orar. Nos falta nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así que vamos a continuar el jueves. Pero solo déjame despedirme diciéndote, vete a descansar pensando en esto. Diciéndole, Señor, haz esa experiencia para mí real, como lo fue para Pedro, para Juan, para Felipe, para Tomás. Yo quiero tener esa experiencia. Yo quiero crecer en esa relación de Dios como mi Padre. Y mientras crezco en esa relación, aprendo a orar. Un abrazo grande, que descansen y nos vemos el jueves.